la primera punto que gustaría de mostrar a ustedes es este aquí, Perfecto. a, Ujú. de lo cual tenemos la invitación de Amusco. Por Sí. este artículo que habla de el papel del ultrasonido en la hipertensión intraabdominal. Sabes que en 2019 vamos a lograr un congreso mundial, que es el Congreso Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal, en Campiñas, aquí en Brasil, y vamos a actualizar el consenso mundial de la Sociedad Mundial del Compartimento Abdominal, incluso este artículo con ahorita el manejo de hipertensión intraabdominal con ultrasonido. Entonces, eh, cuando hablamos de hipertensión intraabdominal, hay un flujograma, un algoritmo que no incluye el ultrasonido o solo o incluye en un punto solamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el primer punto necesitamos recordar uh, o qué es la hipertensión intraabdominal, y acá tenemos una rápida presentación con, el contenido de hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado y sus implicaciones en hipertensión intraabdominal? Nosotros sabemos que existen muchas dudas al respecto de hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal. Nosotros muchas veces no recordamos, en los intensivistas también, no solo los cirujanos, no recordamos tanto sobre la hipertensión intraabdominal. Entonces, necesitamos entender un poco más, y hoy la sociedad mundial está con el consenso o el guideline solo de 2013. Entonces, en 2019, como había dicho, vamos a una actualización, vamos a hacer una actualización de este guideline. Entonces, el objetivo que preparé para ustedes hoy es una recordación sobre hipertensión intraabdominal y el tratamiento de la hipertensión intraabdominal con foco en uso y la utilización del ultrasonido en su tratamiento. Entonces, todo lo que vamos a hablar aquí es de la definición del consenso de Cartagena en 2013. Entonces, es importante recordar y fixar las imágenes de un tomógrafo, por ejemplo, de una tomografía del abdomen, y recordar que hipertensión intraabdominal es un punto solo de espacio. Si hay una presión aumentada es porque el espacio es pequeño y aquí obviamente necesitamos ampliar el espacio o eliminar el punto que eleva la presión intraabdominal. Cuando hablamos de presión intraabdominal aumentada, no podemos olvidar de recordar de la presión de perfusión abdominal. La presión de perfusión es lo punto más importante, porque si no hay una perfusión adecuada, entonces no hay vida, no hay oxígeno, no hay glucosa, no hay vida. Entonces necesitamos proporcionar un ambiente que haga una perfusión ideal. Y es claro, obviamente, que cuando elevamos o arribamos la presión de abdominal, la presión de perfusión cae. Vale recordar que la presión de perfusión abdominal es más sensible que la propia PIA, es más sensible que la propia pH arterial base deficit en la predicción de la falencia múltiple orgánica. Entonces, la presión de perfusión abdominal debe obligatoriamente ser mensurada a cada mensuración de PIA en su paciente. Sabemos nosotros también que la presión de filtración glomerular también va abajo con la perfusión muy disminuida o la presión muy alta. Entonces,
si, por ejemplo, estamos con un paciente crítico en la UCI y en este paciente crítico observamos que la tasa de filtración glomerular no está buena, está con un débito urinario abajo del normal oligúrico. Pero no podemos afirmar con toda la certeza que este cuadro se instala por causa de la presión intraabdominal aumentada. Las causas de baja tasa de filtración glomerular pueden ser múltiples, no específicamente por causa de la presión intraabdominal aumentada. Entonces, para que tengamos el diagnóstico perfecto, necesitamos mensurar la PIA en todos nosotros pacientes críticos. Es muy difícil hoy en Brasil, por ejemplo, encontrar un paciente o una UCI con todos los pacientes con la mensuración de la PIA. Pero sabemos allá que la PIA es muy importante y es como un nuevo señal vital para los pacientes críticos. No basta simplemente mensurar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, pero si mensuramos la presión intraabdominal, nosotros tenemos un nuevo señal vital para que este paciente va a recuperarse con más agilidad y eventualmente se evacuar de la UCI con más velocidad. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para mensurar la PIA? Entonces, hoy nosotros sabemos que la mensuración debe ser por la vejiga urinaria. Lémbrate o recuérdate que la sensibilidad del examen físico es muy, muy baja. No te importa si es un profesor muy experto en propedéutica, en exámenes físicos, o si es un interno, porque el valor predictivo positivo de no diagnosticar hipertensión intraabdominal con el examen físico va hasta 76%. O sea, más vale una suerte con una pequeña moneda para arriba y para abajo, con cara o coroa, que se habla en portugués, con una fase u otra, y tiene 50% de chances de acertar. Pero si piensa que puede diagnosticar hipertensión intraabdominal con examen físico, está completamente equivocado, porque el examen físico no es acuraz de manera alguna. Entonces, para que pueda mensurar la PIA en sus pacientes críticos, te recuerde de pensar en los factores de riesgo. Si hay un factor de riesgo para hipertensión intraabdominal, y estos son múltiplos, y en los pacientes críticos ciertamente hay uno con toda certeza, entonces debe mensurar la PIA. Mi opinión personal es que todos los pacientes críticos deben tener la PIA mensurada. No importa si es un paciente con patologías abdominales, puede ser extraabdominales. Y vale recordar que los pacientes sépticos son los pacientes que más inciden en hipertensión intraabdominal hoy en los días modernos. Entonces, no son específicamente los pacientes quirúrgicos, pero los pacientes sépticos de la clínica médica, que son los pacientes que están con una incidencia muy alta de hipertensión intraabdominal. Hicimos un estudio piloto en la Universidad de Campinas, en la UCI médica, la UCI clínica, y buscamos los pacientes con sepsis extraabdominal. Yo voy a mostrar un poco, saliendo de la presentación ahorita, yo voy a mostrar a ustedes en este artículo la población que estudiamos. Yo tengo aquí en la tabla 2, los diagnósticos de admisión. Unos son obstrucciones intestinales, otros son abdominal sepsis.
Pero en este estudio que mencionaba, en un estudio piloto, no incluimos los pacientes con abdominal sepsis, pero la gran mayoría, la sepsis de foco pulmonar. Y en estas, la incidencia de hipertensión intraabdominal, no estoy diciendo la síndrome compartimental abdominal, pero la hipertensión intraabdominal estaba en 84%. Lo dije, 84% de incidencia en pacientes con sepsis de foco pulmonar. Sí, es verdad que son los pacientes muy críticos, pero no hay nada en el abdomen. Y son pacientes con hipertensión intraabdominal. ¿Cómo puede? Puede porque se hace mucho volumen, son pacientes vasodilatados, son pacientes mal distribuidos, son pacientes críticos de facto y por tanto son pacientes que, por supuesto, están con la presión intraabdominal aumentada, no solo la presión intraabdominal, pero la presión intratorácica también, los débitos cardíacos disminuidos, la presión de perfusión cerebral también abajo, también muy bajo, y es un paciente con una síndrome policompartimental. Ahorita tú puedes entender por qué los pacientes que están críticos con hipertensión intraabdominal no diagnosticada están con una presión ventilatoria aumentada, arriba del punto normal. ¿Por qué los pacientes, eventualmente los pacientes clínicos, hagan o evolúen con hipertensión intracraniana? Simplemente por edema, swelling, y no hay una idea por qué acontece esto y por qué el paciente no despierta. Entonces voy a regresar en este artículo un poco más al siguiente y cambiar nuevamente a charla de hipertensión intraabdominal. Bueno, necesitamos específicamente mensurar la pía por la vejiga. Te recuerde que el punto cero de la marcación para mensuración de la pía debe obligatoriamente ser en la línea axilar media, con la instilación de 20 a 25 ml de solución salina adentro de la vejiga a fin de cerrar el sistema de columna de agua o para el monitor. Bueno, entonces este es un ejemplo de cómo debemos mensurar la presión intraabdominal y dónde vamos a fixar el transductor y posicionamiento en el 0. Bueno, sin conflicto de interés algún, esto es simplemente porque hay solo uno dispositivo en mercado brasileño y americano para mensurar la presión intraabdominal de forma directa en monitor. Este es la Pfizer, pero no tengo conflicto de interés, solo digo que es lo único que yo conozco que se hace la mensuración directamente en el monitor. Pero no necesita este dispositivo. Si tiene la columna de agua, este es muy suficiente para hacerlo. Pero claro que con un dispositivo como este, la mensuración se torna más fiel, poco más fiel. Bueno, te recuerdo también que la presión intraabdominal es normalmente variable. La presión intraabdominal puede variar en una tose, en un esfuerzo abdominal, en un esfuerzo físico, y no hay problema alguno. Pero se torna patológico cuando la presión intraabdominal se mantiene alta por un determinado periodo. Cuando la presión intraabdominal es una presión alta, sustentada, ahí sí estamos hablando de un estado patológico agudo y este sí capaz de disminuir la presión de perfusión abdominal. Caso contrario, las pacientes embarazadas o las mujeres, mejor diciendo, las mujeres embarazadas tenían síndrome compartimental abdominal en algunos meses. Pero como se trata de un proceso evolutivo, un proceso crónico, la presión intraabdominal, mismo que aumentada, la perfusión de presión abdominal se mantiene dentro de los niveles normales. Bueno, cuando hablamos de hipertensión intraabdominal, te recuerda que debe intervenir
siempre con la presión aumentada. Vamos a hablar de los grados para que te recuerde, y cuando trata la presión intraabdominal va a tratar con, de acuerdo con los guidelines de la Sociedad Mundial de Compartimento Abdominal. Entonces los grados 1 son las presiones que están entre 12 y 15, los grados 2 entre 16 y 20, los grados 3, 21 y 25, y los grados 4 arriba de 25. Te recuerda que grado 3 y grado 4 con una falencia orgánica nueva, ya se trata de síndrome compartimental abdominal. Yo quiero decir que si está admitiendo o si hay una admisión de un paciente crítico que está, por ejemplo, con insuficiencia renal por una pielonefritis. Si este paciente en el 24, 48 horas evolúe con una falencia pulmonar y con grado 3 o grado 4 de presión intraabdominal, este paciente es sin duda un paciente con síndrome compartimental abdominal. La síndrome compartimental abdominal entonces es simplemente la hipertensión, pero con una disfunción orgánica asociada, y existen en los pacientes críticos múltiples causas de trastornos que sigan con insuficiencia orgánica. Estos son ejemplos de que nuestros pacientes en la UCI ciertamente van a necesitar de una mensuración de la PIA en algún momento de su internación hospitalaria. Te recuerda también que la síndrome compartimental abdominal puede ser dividida en primaria, secundaria y terciaria, y la primaria es aquella que se trata de una condición asociada a cavidad abdominopélvica. Entonces, el trauma, ascitis, tumor son ejemplos de síndrome compartimental abdominal primaria, que en el pasado se trataba de la más incidente, pero no es hoy, en los tiempos contemporáneos, la síndrome compartimental abdominal primaria la más incidente, pero la síndrome compartimental abdominal secundaria, por simplemente tenemos acceso a más doentes sépticos a cada día. La síndrome compartimental secundaria es aquella en que el problema o la etiología de la síndrome compartimental no está contenida en la cavidad abdominal o la cavidad abdominal pélvica. Son los pacientes sépticos, son las quemaduras, son los pacientes con exceso de volumen que están recibiendo día por día. A cada día me está más claro que volumen es extremadamente dañoso a nuestros pacientes. Entonces, nosotros debemos recordar que volumen se hace como se hacen las drogas. No se hace droga sin una indicación formal, o no se hace droga sin una indicación precisa de que este paciente necesita de facto de esta medicación. Bueno, la síndrome compartimental abdominal recurrente o terciaria es aquella que resurge após el tratamiento clínico quirúrgico de la síndrome compartimental abdominal primaria o secundaria. Bueno, vamos al punto que llevo aquí a hablar sobre lo manejo de hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal. Bueno, la primera cosa que debemos recordar es que monitorización continua de la PIA es mandatoria. Entonces, si hay un paciente crítico, necesitamos mesurar la PIA. La optimización de la perfusión es un concepto básico para que nosotros podamos manejar los pacientes con hipertensión intraabdominal. Necesitamos instituir las intervenciones médicas en el tiempo adecuado para que no haga problema en el paciente futuramente. Y si después de la institución médica, los pacientes, la institución clínica no quirúrgica, no se tiene sucedido bien, entonces vamos a hacer la descompresión quirúrgica inmediata. Este es el protocolo de monitorización de la PIA cuando estuve en el RAI de trauma, y en este tiempo la presión intraabdominal se ha hecho mensurada entre 1 hora o 2 en 2 horas. Hoy la hipertensión intraabdominal debe ser mensurada de 6 en 6 horas y ya está bueno. Para que se haga el diagnóstico de síndrome compartimental abdominal,
tiene que tener una PIA, una presión intraabdominal sostenida, una PIA abdominal sostenida en admisión de la UCI 6 horas después, o sea, 12 horas después, nos vamos a firmar el diagnóstico de síndrome compartimental abdominal. Es claro que si este paciente adentra la UCI con hipertensión abdominal, vamos a instituir el tratamiento clínico que voy a hablar un poco más a frente. Te recuerda también que los factores de riesgo son muy importantes y son aquellos que deben, sin duda alguna, indicar a ustedes el tiempo de mensuración de la PIA. O sea, si tú vas a admitir el paciente en la UCI y si hay un factor de riesgo presente, entonces este es el tiempo de mensuración de la hipertensión, de la presión intraabdominal. Entonces, algunos factores de riesgo son comunes para nosotros que trabajamos en la UCI. Por ejemplo, la trieriletal, la politransfusión o infusión de gran volumen como ringalactato o salín, disfunciones orgánicas múltiples, que sea pulmonar, renal o hepática, ilio, cirugía abdominal, trauma, quemaduras y todos los otros que saben ya bien. Bueno, este es solo para ilustrar otras indicaciones de hipertensión intraabdominal o indicaciones de mensuración de la presión intraabdominal. Son los pacientes inflamados, son los pacientes críticos, pancreatitis, pacientes en hockey, y como ya hablamos, algunos de estos que están en la tabla 1 del guideline de 2013 de la Sociedad Mundial. Entonces te recuerda algunos conceptos importantes. Si un o más factores de riesgo están presentes, una presión intraabdominal basal debe medirse. Si hipertensión intraabdominal está presente, una medición seriada de la PIA se debe realizar a lo largo de la fase crítica del paciente. La presión de perfusión abdominal se debe mantener entre 50 y 60 milímetros de mercurio en pacientes con hipertensión abdominal, porque estos son los puntos de perfusión ideales, o arriba de este. Bueno, estos son 6 pasos de la gestión o del manejo de la síndrome compartimental abdominal. 1, evacuar el contenido intestinal intraluminal. Mira, estos 6 puntos son los puntos esenciales del tratamiento médico clínico de este paciente. Si tú estás en una situación que admite el doente, el paciente o el enfermo en la UCI con hipertensión intraabdominal o con factores de riesgo y por supuesto, hay el diagnóstico de hipertensión intraabdominal. La primera cosa que debe hacer son las medidas clínicas, que son estos 6 puntos, o mejor diciendo, 5 puntos. 1, evacuar el contenido intestinal intraluminal. Este vamos a hacer ¿cómo? Vamos a hacer con sonda retal, sonda nasogástrica, vamos a hacer con la descompresión intraluminal, clísteres, enemas, la descompresión intraluminal de este paciente. Ahí entra el ultrasonido. Bueno, vamos a regresar al artículo y voy a mostrar a ustedes por qué vamos a utilizar el ultrasonido y por qué la idea. Bueno, en el primer punto que puede ver aquí, evacuación intraluminal, del contenido intraluminal, es importante porque muchas de las veces tenemos pacientes o el enfermo con el estómago con mucho alimento. Nosotros sabemos que la sonda nasogástrica remueve solo contenido líquido. Muchas veces tenemos que descomprimir con una sonda, por ejemplo, un Fouché, una sonda calibrosa que podemos descomprimir el estómago y su contenido sólido también. Entonces, con el ultrasonido es posible identificar la presencia de contenido más espeso
adentro del estómago. Este uno. Regresando a la charla, los dos son evacuar el contenido abdominal extraluminal. Por ejemplo, una ascitis aguda. Con los ultrasonidos, este va a ayudar mucho, porque nosotros podemos no solo hacer el diagnóstico de ascitis, pero también podemos funcionar y utilizar el ultrasonido con más seguridad para el paciente, en este caso de paracentesis. Yo voy a mostrar después en el artículo también la importante presencia del ultrasonido. 3. Mejorar el cumplimiento abdominal. El cumplimiento abdominal, muchas veces el paciente no está sedado adecuadamente, no está bloqueado adecuadamente, y nosotros con el ultrasonido también podemos observar el relajamiento o la fascia relajada, la fascia más no tan comprimida, la fascia más complaciente. El ultrasonido puede ayudar en este también. Y optimizar la administración de líquidos es el 4 punto. Optimizar la optimización de líquidos y la perfusión tisular. El ultrasonido nos podemos mirar la vena cava, saber que este paciente o enfermo es un enfermo con una vena cava muy tensa o permite más volumen. Si ningún de estos após 12 horas demostró efectivamente resultado para su paciente disminuyendo la presión intraabdominal, entonces podemos indicar la intervención quirúrgica temprana. Bueno, en el sitio de la Sociedad Mundial hay todas las definiciones y también disponible en Intensive Care Medicine Journal. Esto es sin costos. Y hay también el flujograma que se quiera utilizar en su UCI, puede utilizar el flujograma de la Sociedad Mundial sin problema algún. En el Congreso de Cartagena tenemos este consenso que ya ha publicado y con los factores de riesgo, con las definiciones, con importantes definiciones con relación al abdomen complejo y también a pacientes pediátricos. Entonces, se necesita en la tabla 4 del Consenso Mundial de 2013, hay algunas especificaciones sobre el paciente pediátrico. Hay también recomendaciones, sugerencias y recomendaciones, pero no vamos a hablar de esto. Vamos a cambiar nuevamente al artículo que aquí está. Para que pueda demostrar a ustedes la forma de hacer lo manejo de la PIA, la presión intraabdominal aumentada, con el ultrasonido. Mira, en esta imagen podemos observar la sonda nasogástrica adentro del estómago. Entonces ya está con la sonda en su posición. No hay contenido espeso y sí el tratamiento de decompresión intraluminal está efectivo con la pasaje de la sonda nasogástrica. Entonces, una forma de utilizar el ultrasonido es con el flush de aire, y con este aire podemos observar con más facilidad en el ultrasonido. La imagen a derecha es importante porque demuestra la cantidad de líquido libre, una ascitis aguda, y que sí puede ayudar a disminuir la presión intraabdominal. Bueno, cuando va a utilizar la probe del ultrasonido, hacemos un poco el FAST. Utilizamos la sonda en el epigastrium, porque aquí observamos la sonda nasogástrica. Los niveles periumbilicales son importantes también porque nosotros vamos a observar los fluidos, observar las alzas intestinales y el intestino grueso. Así como buscando para líquido libre,
la posición número 3. Entonces, que observan allá es el protocolo de la posición de la probe, de la sonda del ultrasonido, cuando va a manejar los pacientes con hipertensión intraabdominal. Bueno, para que entonces finalizamos esta charla, demuestro a ustedes la proposición del flujograma con la utilización del ultrasonido y cuándo vamos a utilizar. Recuerdo a ustedes que sí vamos a acrecentar o inserir este flujograma en el nuevo algoritmo de la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental, yo espero en 2019. Bueno, yo creo que ya terminó por aquí. Agradezco mucho a Juan Antonio por su invitación y a Musco también a Musco